Si de noticias se trata, agendaldía.net. Solano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pamplona. De verdad que es muy grato ver un grupo tan grande en este recinto, representado pues en cada una de las organizaciones que ustedes lideran y por las cuales pues luchan en ese día a día por mejorar las condiciones, ya sea en el sector agropecuario, ya sea en el sector vivienda, en sí mejorando esos niveles o esa calidad también dentro de sus comunidades. Hoy pues de acuerdo a esta invitación que nos han efectuado y siendo parte también a través de un delegado que no lo veo por acá en este momento, que tenemos desde la Cámara de Comercio, pero pretendiendo lógicamente ampliar esta información que es muy importante para las organizaciones, como lo es el registro de sus organizaciones. Hoy en día las entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones, fundaciones, etcétera, están incluidas en el gobierno nacional en el registro único empresarial y social. Por eso debemos efectuar la validación de la información para formalizar esas organizaciones que ustedes en un momento dado pretendan conformar o constituir. Dentro de ese proceso, algo de los elementos legales frente a la personería jurídica, recordemos que antiguamente, ya hace 18 años más o menos, las personerías jurídicas de estas organizaciones eran emitidas por las gobernaciones departamentales, desde que el gobierno nacional, a través de la ley 2150 del año 95, emitió esta responsabilidad para la gran mayoría de organizaciones a las cámaras de comercio. Entonces lo que nosotros efectuamos y la forma más explícita de mencionar por qué ustedes deben formalizar esa actividad ante las cámaras es que el gobierno delegó a estas entidades, a las cámaras de comercio, como registradurías prácticamente de las organizaciones sociales. Entonces nosotros emitimos ese concepto formal de existencia y representación legal de esa organización que está funcionando. O sea que una organización sin esa existencia y sin esa representación legal es como si no tuviera cédula. Por eso digo que estamos como en el mismo nivel de las registradurías a nivel ciudadano frente a las organizaciones sociales. Nosotros emitimos ese concepto de que sí existe y lógicamente que debe existir unos documentos soporte frente a la creación y frente a la constitución de las mismas. Esa es la labor que efectuamos y ese es el principio jurídico que nos delegó el gobierno nacional a través del decreto 2150. Todavía existen algunas organizaciones que no están sujetas a registro por parte de las cámaras. Les cito algunos ejemplos. Las asociaciones de padres de familia son organizaciones que no están sujetas a registro. Las veedurías a partir de este año tienen la opción de obtener su personería jurídica todavía como se venía efectuando anteriormente a través de las alcaldías municipales, a través de las personerías, o ya lo pueden hacer también a través de las cámaras de comercio. Algunas exentas de pago, otras organizaciones no. Otras organizaciones ya vamos a ver qué tarifas las regulan. Y básicamente todo ese proceso que venían llevando las gobernaciones fue trasladado a las cámaras de comercio, todos esos expedientes, para que lógicamente se dé ese registro constitutivo y esa certificación por parte de las cámaras. De pronto hay algunos elementos importantes frente a las funciones que nosotros efectuamos para que ustedes pues tengan claridad en ese aspecto frente al registro. Nosotros efectuamos un control formal de la constitución de esa organización, un control de las certificaciones, un control respecto al nombre de esa organización y un control frente a los nombramientos. Son elementos de control únicamente. Y vamos a ver frente a la Constitución.
ya que ustedes están en este momento, ya muchos han efectuado procesos de constitución desde sus organizaciones, pero en este momento los veo motivados a conformar una asociación, Asoconfianza, ¿cierto?, que básicamente va a estar constituida pues por un número ya mayor de integrantes de las diferentes veredas del municipio. Entonces va a tener un campo de acción más amplio. Frente al acto de constitución, de pronto llevarlos a lo que menciona el decreto 2150 del año 95. Hoy en día todas las organizaciones se están constituyendo ya por documento privado. Antiguamente, recordemos que era una exigencia legal que esa escritura, que ese acto constitutivo y esos estatutos fueran elevados a escritura pública, lo que elevaba aún más el tema de costos en la formalización. Hoy en día el documento privado es lo único y necesario para poder realizar ese proceso de constitución. En el documento de constitución, algunos elementos claves de pronto para recordar que deben tener ustedes en cuenta: deben mencionar la fecha y lugar de la reunión de la constitución, nombre, identificación y domicilio de los representantes fundadores de esa organización, la constancia de la aprobación de los estatutos, el nombramiento del órgano directivo, firma o constancia de ese documento por parte del presidente y el secretario, y un anexo con la firma de todos los fundadores. Fíjense que aquí hay un documento muy importante que hay que resaltar, y son los estatutos. Y ya muchos de ustedes han tenido de pronto un muy buen manejo de sus organizaciones representadas y orientadas a través de ese documento, que es el que finalmente nos dice cómo se van a hacer las cosas en la organización, a través de esos estatutos. O sea, cuando ustedes mencionan que cómo se van a manejar unos recursos, que quién es el facultado de pronto a disponer o no, y de qué forma, ustedes a través de esos estatutos son quienes facultan. O sea, ninguna organización les va a decir a ustedes cómo lo manejen, sino ustedes mismos, a través de ese documento de estatutos. Dicen cómo van a nombrar a sus representantes, cómo van a nombrar a su presidente, cómo van a nombrar a su tesorero, qué facultades tiene su tesorero o su presidente, su representante legal. Encontramos organizaciones que lastimosamente, por el manejo de pronto orientado y llevado a unas magnitudes tales que el representante legal puede hacer y deshacer, pues cuando encontramos ya no hay recursos, ya no hay organización. Pero ¿quiénes son los culpables? ¿El presidente que lo hizo o los 100 integrantes de la organización que lo dejaron hacer? Entonces todos tenemos parte de culpa, ¿cierto? Por eso debemos efectuar un buen proceso frente al orientar de esos estatutos, porque ahí vamos a decirle al presidente hasta dónde puede llegar su órgano directivo, y nosotros cómo intervenimos para que esa organización funcione bien. Porque también nos ocurre que los 5 que están en el órgano directivo son los que, entre comillas, le meten el hombro a la organización, y los otros 100 van ahí detrás, pero no aportan ni recursos ni ideas. Únicamente cuando llegan los recursos, ahí sí estamos ahí pendientes, ¿cierto? Entonces son fallas que a veces encontramos en las organizaciones, en el modo de funcionar de las organizaciones, y de la necesidad y de la sensibilización de que todos somos parte de la organización. En el documento de constitución, otros elementos que debemos encontrar: el nombre, identificación, el domicilio de esa organización, la clase de persona jurídica, el objeto, el patrimonio, cómo se van a hacer los aportes, si tienen los aportes. De pronto aquí es muy importante mencionar el objeto. Cada organización estará dirigida a orientar un proceso o un objeto determinado. No podemos ser toderos
en la organización. Si vamos a propender por el beneficio y el desarrollo del sector agropecuario, va a ser eso, no nos vamos a meter en temas de vivienda, no nos vamos a meter en temas de ahorro, porque ese no es el negocio de la organización. Entonces, definir muy bien qué es lo que va a hacer. Si vamos a beneficiar el tema de comercialización de los productos agropecuarios de nuestros asociados, vamos a estar en eso. ¿Sí? Centrar el objeto para tener definido un rango de acción claro dentro de la organización. Las formas de administración, allí encontramos cómo nos vamos a reunir, que hay algunos elementos que son de orden, digamos que ya lo encontramos en algunas leyes, en algunos decretos, que las reuniones de asamblea ordinarias se desarrollan en el primer trimestre de cada año. Hay algunos términos generales de cómo debe efectuarse la convocatoria, sin embargo en los estatutos debe quedar claro cómo, quién convoca, cuándo se debe convocar y con qué tiempo de antelación se debe convocar. Esos son los elementos que en los términos de Cámara se revisan para poder formalizar esa organización. Igualmente, contemplar en esos estatutos en determinado momento que se liquide, cómo se liquide, las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si se requiere dentro de la organización, nombre, identificación de los administradores y del representante legal con sus facultades de acuerdo a los estatutos. Si de noticias se trata, agendaldía.net.